Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 para preparar un mensaje, lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Crecer en la gracia significa. Una pregunta ha estado en mi mente en las últimas semanas. Creo que es una pregunta que todo creyente sincero debe hacerse continuamente. ¿Estoy creciendo en la gracia? Para mí, la gracia es el poder del Espíritu Santo, que nos hace parecer más a Jesús. Lo tanto, crecer en la gracia significa aumentar en la semejanza de Cristo a través del poder inmerecido del Espíritu de Dios. Ahora permíteme volver a hacer mi pregunta en estos términos. ¿Estoy yo confiando en el Espíritu Santo para hacerme más como Jesús? En mi hogar, en mi ministerio, en mis relaciones. Esta pregunta se aplica específicamente a cristianos maduros. Gente que ha edificado un fundamento espiritual a través de los años mediante el estudio constante de la Biblia. Una consistente vida de oración y una enseñanza santa. Si está de describir preguntarte. Después de todo tu estudio, oración y aprendizajes, está volviéndote más como Jesús. Eres más compasivo, más perdonador de lo que fuiste para este tiempo hace un año, o tu crecimiento se ha estancado. Te has conformado con una posición de crecimiento serio. Aquí tienes una manera para saber si estás creciendo en la gracia. Dios ha sido misericordioso contigo, así que eres misericordioso con los demás. Si no estás seguro, haz esta pregunta. ¿Cómo respondes a las heridas que otros te hacen? ¿Eres amable o gentil? ¿O te enojas y te amargas? ¿Eres paciente y compasivo o irritable y argumentivo? Quiero dirigirme especialmente a los lectores que están involucrados en ministerio, pastores, ancianos, laicios, todos los que han sido escogidos por Dios para llevar una vida ejemplar delante de otros. Creo que la pregunta del momento para todos nosotros es esta. En tu dirección está, ¿cómo te está yendo? ¿Estoy creciendo en la gracia en mi llamado? ¿O me estoy volviendo menos considerado? Da una mirada honesta a tu vida desde el pasado. Piensa en todas las pruebas que has atravesado en tu hogar, en tu trabajo, en los esfuerzos de tu ministerio. Muchos de nuestros amigos en puestos de liderazgo cristiano nos dicen que han pasado, enfrentaron las pruebas más intensas de sus vidas. Puedes decir honestamente que si has reaccionado ante todos tus problemas con fe, gracia, amor y misericordia. Has aprendido de través de todos los problemas a ser más bondadoso, paciente, gentil y apacible. O tienes que admitir como yo que has reaccionado con momentos de ira, palabras duras y de autocompasión. Reacciones que han causado una tensión intensa y noches de insomnio. Todos debemos preguntarnos si ha reaccionado a mis críticos y enemigos con compasión, amor, misericordia o perdón. O he reaccionado con
clara indignación y autojustificación. Tuve que probar esta correcta y que ellos estaban equivocados. ¿Cuántas heridas se ha causado en otros mientras trabajaba de demostrarles a un herido, malentendido y transgresado estaba? Era más importante para mí mantener mi necesidad de que estaba correcto que humillarme y dar la otra mejilla, perdón. Reacción herido y resentido, cuando debí ser sanado y reconciliador. El apóstol Pedro describe un da asombroso cuando los cielos pasarán, los elementos de la tierra se derritarán y todo en la creación sería deshecha. Por lo tanto, Pedro dice que deberíamos estar continuamente preparados y anhelado el regreso del Señor. Pues estés amonestados, guardaos, que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. En el 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, que tales conviene que vosotros es en santas y pasas conversaciones. En el versículo 11. Estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seas hallados de uno sin manícula y sin represión, en paz. Versículo 14. La frase que me convence más profundamente es la advertencia de Pedro en el versículo 17. No sea que uno nos desafa diciendo, eres un amante de Jesús, dices estar listo y anhelando el regreso del Señor. Y siempre estás advirtiendo a otros que hagan lo mismo, pero estés viviendo como si Jesús nunca fuera a regresar. Se supone que eres un ejemplo para el resto de la iglesia de Cristo. Haz que estés en paz con todo lo que conoces. ¿Tienes un andar sin culpa delante del Señor? Te advierto, no pienses que no puedes caer de tu andar firme. Tú también puedes ser arrastrado por el error de los eunucos. ¿Cuál es el error de los eunucos que Pedro menciona en el versículo 17? Es la idea equivocada que Jesús no es realmente a la puerta. Es una trágica complacencia, una falta de preocupación, una demostración descuidada en la conversación y estilo de vida. En esta hora final, cuando Pedro usa la palabra envolverse aquí, uno no está hablando acerca de gente que ha vuelto atrás a sus pecados groseros como adulterio y alcoholismo. Está hablando de aquellos que son atraídos a actitudes carnales y motivaciones que ellos tenían antes de conocer a Cristo. Puedes testificar que eres salvo, justificado, santificado, que has escapado las lujurias de esta era malvada, que eres bendecido con conocimiento íntimo con Jesús. Pero Pedro advierte, existe un peligro de ser desencaminado del crecimiento. Puede ser conducido de nuevo a la esclavitud de la amargura y venganza, a un espíritu duro, sin misericordia, que no perdona, de una actitud no caritativa. Si tú caes de nuevo en cualquier de estos caminos, estás peor que cuando no conocías a Jesús. Pablo advierte a los efesios, no seamos niños flutantes, llevarnos por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14. Tú puedes pensar, este versículo no es para mí,
ni base es bíblicamente sólida. Yo no soy llevado por todas esas nuevas modas del Evangelio y esos frívolos avivamientos que están distrayendo a la gente de Cristo. Yo estoy alegando y fundando en la palabra de Dios. Sin embargo, escucha el resto del versículo. Llevados por donde quiera, por extranjeramente de hombres que para engañar emplean con astucia los artimañas del error. Mismo versículo. Tal vez no puede ser engañado por falsa doctrina. Pablo dice que podrá ser arrastrado por otra cosa completamente diferente. Esta pregunta, ¿cuándo eres llevado por los planes malvados de aquellos que se te oponen? El mensaje de Pablo nos llama a examinarnos una vez más. ¿Cómo reaccionamos así gente que se llaman a sí mismos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y aún difunden mentiras acerca de nosotros? ¿Cómo respondemos cuando ellos cuestionan nuestros intereses? Del gabidonos parecido, que quieren destruirnos. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nos hieren y lastiman al punto de hacernos llorar? Cuando Pablo ordena, no seamos como está diciendo, ellos, esos enemigos tuyos, aquellos que usan chisme, calumnias, fraudes y manipulaciones, astucia y engaño y simulación, déjame decirte, todos ellos son hijos rebeldes, ellos están desviados y comprometidos, y no han permitido que la gracia de Dios obre en ellos, así que no caigas en su maldad, sus juegos infantiles. Ellos quieren que tú reacciones a su maldad como lo haría un niño, pero tú no tienes que contestarles con nerias. ¿Alguna vez has visto cómo se comportan los niños en el parque? En cuestión de minutos están diciendo todo tipo de deseos constantemente, corren a cualquier adulto a quejarse de cualquier pequeña herida y comienzan a discutir con otros niños, una batalla continua de acusamiento y negando. No lo hice. No, sí, no lo hice. No lo hice. Sí, no lo hice. Tristemente, muchos cristianos caen en estas negaciones, juegos torturosos. En el siguiente versículo, Pablo nos insta a que avancemos a la madurez, sino que siguiendo la verdad en amor cercamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La carta de Efesios capítulo 4 versículo 15 está diciendo, tú no puedes remediar esos menos preciosos que recibes las heridas que te hacen, el chisme, hablando en contra tuyo, el fraude y el engaño, apuntando hacia ti. Sin embargo, puedes usar estas cosas para crecer en la gracia. Míralas como oportunidades para ser más semejante a Cristo. Responde suavemente con un espíritu manso. Perdona a aquellos que rencorosamente te usan. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, los versículos 29 y 30. La palabra raíz que Pablo usa para edificar aquí significa constructor. Esa palabra a la vez quiere decir construir. En resumen, cualquiera que edifica esté construyendo la casa de Dios, la iglesia. Pablo nos está diciendo tres cosas importantes sobre las palabras que nosotros hablamos. Tenemos que usar nuestras palabras para edificar al pueblo de Dios. Tenemos que usar nuestras palabras para ministrar la gracia a otros.
y es posible contristar al Espíritu Santo con nuestras palabras. Quedó bajo profunda convicción mientras leo la vida de algunos gigantes espirituales del pasado. Estos hombres y mujeres santos estaban celestialmente inspirados, estudiosos en la palabra de Dios, obraban con frecuencia y estaban preocupados del crecimiento en la gracia. Gente llena de gracia, amor y pureza hacía que los pecadores se derritían en su presencia, mientras estos santos simplemente caminaban por la calle. La convicción del Espíritu Santo caía sobre los que pasaban. Sin embargo, lo que me impacta de la vida de estas personas no es solo su devoción a Cristo o la intensidad de sus oraciones. También es el fruto santo que estas cosas producen en ellos. Además, descubrí una fibra común entre estos gigantes espirituales. Su preocupación principal era crecer en la gracia de un corazón puro, del cual la santa fluida. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Ya sean sus hogares, sus servicios públicos o con sus amigos o compañeros en todo tiempo y en todos los lugares. Esta gente buscaba crecer en la gracia, tener una conversación santa, sin engaño. Su meta principal era tener una conversación digna de Cristo, sin comunicación corrupta saliendo de sus bocas. Cristianos comunes volverse poderosos en Dios, simplemente pidiendo al Espíritu de Dios que limpie su conversación diaria. Una vez esta gente amaba alimentarse de chisme, pero ahora les duele simplemente escucharlos. Ya no lo escuchas, regando, criticando o descarriando a otros. Ahora lo único que les escucha hablar son palabras edificantes, hablan el lenguaje de una amorosa amabilidad del bien, edificantes. Casas de las gracias, para mí, estas personas se han convertido en gigantes espirituales también. Como ministerio del Evangelio, he querido desparadamente mantenerme en el favor y bendición de Dios. Y una vez en mi ministerio, le rogué al Señor que mostrara cómo bendecirle y agradarle a Él mejor. No hagas provisión para los deseos de la carne en todo tiempo, que tu converse sea digno de Cristo. Creo que la mayoría de los amadores de Jesús están conscientes del primer punto, pero estamos tan preocupados por el segundo. Según Pablo, tenemos que juzgar todo lo que decimos, todas nuestras conversaciones, comunicaciones y reacciones. Por este simple criterio, ¿mis palabras están edificando la casa de Dios o la están derribando? Esta pregunta se aplica especialmente cuando fuimos heridos por alguien. Respondemos a las heridas edificando el cuerpo de Cristo o derribándolo, reaccionándonos con palabras que restauran, sanan y animan, o lejos de esos, destruimos la casa de Dios. David no inquiría su título de un hombre conforme al corazón de Dios instantáneamente. No, él tuvo que crecer en eso. Y una de las formas en que él lo hizo fue edificando a su peor enemigo, Saúl. Usó todo medio posible para tratar de destruir a David. Sin embargo, nada de lo que Saúl hizo pudo detener a David de honrarle y respetarle. Saúl estaba celoso de David mientras cerca de probándole su
reputación, tratando de descreditar a David delante de sus amigos más cercanos y llamar a otros para que se opusieran a David. Finalmente persiguió a David fuera de Israel y destruyó a aquellos que trataron de defender a David. Simplemente Saúl no dio tregua a David. Ocasionalmente Saúl se arrepentía confesando sus malos actos a David. David lloraba como un niño. Lo lamentó David: por favor, perdóname, pero pronto perseguía a David con mayor odio. Creo que de toda la gente menos mencionada en la escritura, David soportaba el más vil, despreciable maltrato que cualquier otra persona, aparte de Cristo. Y todo esto vino de un hombre que una vez aún amó mucho a David, Saúl. Sin embargo, en toda oportunidad David respondió amando y honrando a Saúl. Una vez Saúl asignaba 85 sacerdotes santos de la ciudad de Nob a habitar en el hijo de uno de estos sacerdotes asesinados, escapar y buscar refugio con David, mientras joven contaba la horrible masacre. Los servicios de David estarían aliados. Probablemente pensaron: ahora David puede asaltar el campamento de Saúl y matarlo con buena causa. Nuestro capitán tiene la ley a su favor, tiene todo derecho espiritual para tomar el reino de este asesino. Seguramente que Israel está horrorizándolo al escuchar que Saúl asesine a 85 sacerdotes a sangre fría. Sin embargo, cuando David escuchó lo que ocurrió, fue inclinarse a la cabeza y lloró. De hecho, él tomó la culpa por los asesinatos. Personalmente, él le dijo a Abiatar: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. En el 1 Samuel, capítulo 22, versículo 22. David era totalmente inocente, sin embargo, él estuvo dispuesto a cargar con la culpa de otro hombre. Creo que en ese momento David comienza a crecer en la gracia. Fue un paso gigantísimo a ser un hombre conforme al corazón de Dios. En otra ocasión, Saúl estaba persiguiéndole a David, tratando de matarlo. Él y sus hombres se detuvieron para descansar en una cueva sin saber que David y sus hombres estaban escondidos más profundamente dentro de la misma cueva. Mientras Saúl y sus hombres dormían, los ayudantes de David comenzaron a conspirar. Este es tu día de victoria y venganza. Dios ha puesto a Saúl en tu mano. Matamos ahora mientras podamos. Puede ser rey antes que acabe el día. Pero David se refusó. Al contrario, cortó un trozo del vestido de Saúl antes de escapar y lo quería como evidencia para probarle a Saúl más tarde que pudo haberlo matado. Pero la escritura dice: después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto. Y eso está en el capítulo 24, versículo 5. De una distancia segura, David llama a Saúl en agonía. Mientras Saúl salía de la cueva, David se humilló ante el rey, inclinándose hasta la tierra e incluso llamándole padre. En el capítulo 24, versículo 11. Después David dijo: mi mano no se contra ti. Capítulo 24, versículo 12. Él estaba diciendo: puedes hacerme lo que quieras, Saúl. Puedes perseguirme, acosarme, incluso tratar de matarme, pero nunca levantar mi mano en contra tuya. Si voy a ser vengado, él
Señor, tendré que hacerlo. Más tarde, cuando David se entera de la muerte de Saúl, él no se regocijó ni declara que la justicia de Dios fue cumplida. Él nunca dijo, gracias a Dios, he sido vengado. Saúl se lo estaba buscando. No, David rasgó su vestidura y lloró, llorando, y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, en el 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Y David Asal ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Capítulo 1, versículo 17 y el 19. Pablo hace una lista de 6 cosas que tenemos que sacar de nuestra vida si vamos a crecer en la gracia de Cristo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Efesios capítulo 4, versículo 31. Muchos cristianos piensan que una vida de santidad consiste de oración diligente, intenso estudio bíblico y servir a otros sacrificialmente. Ciertamente todas estas cosas contribuyen en la santidad, sin embargo, no nos atrevemos a pasar por alto estos 6 temas en la lista de Pablo. El apóstol dice que nosotros tenemos que encargar estas cosas si vamos a crecer en la gracia. Puedes ser un misionero ofreciendo tu vida en sacrificio, sin posesiones, pasando todo tu tiempo en el servicio a los demás. Pero si ignoras las cosas que Pablo menciona, aquí tú contradiciste al Espíritu Santo. Tu crecimiento se estanca y terminarás como un zombie espiritual. Las 3 primeras cosas en la lista de Pablo son amargura, enojo y ira. Estas se explican por sí solas. Amargura se usa soltar una herida pasada o perdonar un daño pasado. Enojo es una fortaleza de resentimiento mezclado con la esperanza de vengarse. Ira es expresión, ya sea una explosión rápida o una indignación lenta y cadente hacia alguien. Ya hemos hablado acerca de maldicencia o palabras que destruyen, así que mírenos las 2 cosas que quedan, gritería y malicia. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? La última palabra en la lista de Pablo es malicia. Malicia es el deseo de ver a alguien sufrir. Para muchos cristianos, malicia significa desear que Dios castigue a quien que lo ha herido. Es un espíritu diabólico y usualmente está escondido bien profundo en el corazón. En efecto, la mayoría de los creyentes nunca expresan su malicia, pero con el tiempo están levantando cuando se enteran que su enemigo ha caído. Quizás tengan un momento breve de satisfacción o incluso expresar dolor por la persona herida, pero aún tiene un espíritu de malicia. Cuando Pablo dice, quítese de vosotros, él no está hablando de un riego rápido. Él está describiendo un proceso a un asunto de crecimiento que toma tiempo. A veces podemos fallar al tratar de deshacernos de estas cosas malignas, pero sí, rápidamente nos arrepentimos y prometemos arreglar las cosas con las otras personas. Con el tiempo estas cosas desaparecían. Jesús declara, no podemos aferrarnos a no perdonar, a la ira o malicia si nosotros no nos deshacemos de estas cosas mortales. En nuestras vidas permanecemos sin el perdón de nuestros propios pecados. Entonces nuestras iniquidades se amontonarían contra nosotros a pesar de nuestra devoción y buenas obras. Velo en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14 hasta 5.
Así que examina tu vida cuidadosamente y recuerda que estas definiciones, la gracia es el poder del Espíritu Santo para hacernos más como Cristo Jesús y creciendo en la gracia y el crecer en el aparecido de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Dios por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacerle Padre nuestro y una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche, un buen amanecer y acuérdese en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.